Bueno, explicarles por qué este tema de un tiempo a esta parte eh, a mí me parece que es muy importante la posibilidad de entender que somos seres de relación, seres de vínculo y que no solamente como psicólogos, como psicoterapeutas, debemos entender lo que pasa en la mente de una persona, sino también en la relación entre nosotros. Y lo que quiero señalar es que la imaginación es un medio necesario para este proceso. Y quería comenzar con esta imagen. Como ustedes ven, hay un viejo refrán que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, es decir, no, no solamente es necesario tener una buena intención hacia el otro, sino poder entender el mundo del otro, si no podemos estar, como en este caso, haciendo daño, queriendo ayudar, ¿no? Y esto lo vemos con mucha frecuencia, como hay tantos espacios que las personas bien intencionadas terminan creando más problemas en realidad que soluciones en muchos casos, ¿no? Entonces, como señalamos al principio, pensamos que el ser humano es un ser relacional y para que esto se pueda dar, que es lo que queremos plantear con la presentación, es necesario que el ser humano recurra a la imaginación. Nuestra mente a lo largo de la historia, no solamente lo digo yo en este momento, sino viene de una idea de Antonio Damasio, un neurólogo portugués que escribió El error de Descartes. Y él se refiere a ese momento en que el conocimiento humano, los pensadores separaron el cuerpo y la mente. Y esto se conoce como un pensamiento dicotómico, es decir, que separa esto o lo otro, ¿no? Y también ocurrió con la imaginación, es decir, se separó lo real y lo imaginario como si fueran instancias distintas. Y lo que quiero señalar es la relación que hay entre la realidad y la imaginación, y no, dicho además desde el campo de la filosofía por muchos pensadores y más del campo, después veremos también, de la psicología y de las neurociencias, ¿no? La imaginación se entiende, tomando una idea de Kant, la facultad de hacer presente lo que está ausente. Es decir, nosotros podemos traer a la mente aquellas cosas, aquellos objetos que no los podemos ver inmediatamente, pero los podemos traer como imágenes a nuestra mente y a nuestra memoria. Kant decía que no era posible que podamos percibir sin imaginación. O sea, miren ustedes la importancia que le da Kant al fenómeno de la imaginación, porque es esta la que filtra la capacidad o la posibilidad de percibir las cosas, ¿no? Y plantea que no necesariamente la imaginación es conocimiento, es una síntesis que se hace, pero si es que no hay imaginación, no va a haber posibilidad de que haya contacto con y producir el conocimiento, ya sea para reproducirlo, es decir, recordarlo, o para producir a través de la creación nuevos conocimientos. Vygotsky, que es un psicólogo reconocido y además muy importante en el pensamiento cognitivo, miren ustedes, él planteaba que la imaginación tiene la capacidad de enriquecer el pensamiento, liberarlo de una dependencia demasiado estrecha con la percepción inmediata. Es decir, la imaginación es un recurso muy importante para no solamente evocar cosas que no están presentes, sino también para nutrir aquellos pensamientos que necesitan ser ampliados, profundizados y desarrollados. El ámbito de la imaginación hace una vinculación entre el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Imaginar es poder hacer esa conexión, ¿no?
nos permite, por ejemplo, anticipar, nos permite ejecutar cosas, virtualizar las imágenes, explorar a través de las imágenes, experimentar, investigar, innovar, inventar, en el campo educativo, en la proposición de hipótesis, en la prognosis de una visión hacia adelante, en el desarrollo de proyectos, en la creación misma, en la meditación, en la contemplación y en la posibilidad de amar, es decir, de vincularnos en el sentido, amar en el sentido más amplio, es esa ligazón que nos lleva a conectarnos con los demás, ¿no? Si vemos para la vida ordinaria, quienes trabajamos en el campo clínico y en el campo de la psicoterapia, la vida ordinaria vemos a través de lo que nosotros mismos podemos percibir o entender o saber, y lo que perciben las personas que atendemos es que la vida ordinaria está llena de imaginación. Y la imaginación puede ser también una fuente de desarrollo y puede ser una fuente de sufrimiento, ¿no? De hecho, la imaginación es una fuente de experiencia, una fuente experiencial y significativa, aunque la fantasía hay que entenderla como un proceso prerreflexivo, es decir, como bien se decía desde la perspectiva de la filosofía, es una síntesis que todavía no es conocimiento, ¿no? Por eso no se trata solamente de quedarnos alrededor de la imaginación, sino que entender que esta imaginación es lo que nos permite avanzar y construir una posibilidad de comprensión y de conocimiento. Hace algunos años nosotros fuimos parte de un grupo que creó la Sociedad de Psicodrama Relacional Psicoanalítico. Es decir, nos interesa el desarrollo de estos aspectos y la posibilidad de utilizar lo imaginario como se plantea en las dramatizaciones, en el psicodrama, y a partir de esto poder entender un poco más al ser humano. Quería avanzar, hay un montón de ideas sobre filosofía, pero quisiera avanzar un poco más. La pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿la comprensión humana es una perspectiva lineal? Es decir, todo se produce en forma concadenada, articulada directamente, ¿no? ¿Se puede concebir a un ser humano aislado? Es decir, ¿hay posibilidad de que alguien se construya como ser humano lejos de los vínculos y de las relaciones? Y esto para mí tiene mucha importancia porque generalmente en psicología, por lo menos, nosotros estudiamos al ser humano aislado, ¿no? Es como cuando uno estudia el cadáver. El cadáver en la medicina es, uno ve un cuerpo inerte y ve una serie de órganos, pero no los ve en función, no los ve en relación. Es muy distinta la medicina cuando se ve a ese órgano, a ese cuerpo funcionando, ¿no es cierto? Y más cuando se ve funcionando con otros. Lo mismo pasa con el mundo psíquico, con el mundo mental. Es decir, este mundo se puede construir, ¿no? ¿Es solamente el cerebro o el cerebro es una base que nos puede permitir el desarrollo de todo el mundo afectivo, emocional y cognitivo, ¿no? ¿Por qué es importante la representación de la mente del interlocutor? ¿No? Es decir, ¿cómo podemos nosotros vincularnos a los otros si no es a través de la posibilidad de imaginarnos la mente del otro? En terapia, por ejemplo, sobre todo en las terapias que no pretenden ser educativas, es decir, que no pretenden enseñarle a los pacientes, sino entender a los pacientes, poder ingresar en su mundo interior. Es decir, tenemos que tratar de conectar y entender qué pasa en la mente de esa persona que está en relación con nosotros, ¿no? Entonces, para eso hay un concepto que creemos que es muy importante, que es el concepto de mentalización, que vamos a hablar un poquito más de él y por qué la importancia, ¿no? En ese sentido, la mentalización, adelanto, tiene que ver directamente con la posibilidad de pensarnos en relación con otros, ¿okay? La necesidad de estar con otros es un asunto de aquellos que requieren que, con otros requiere que nos sostengamos para podernos desarrollar. Nosotros necesitamos a los otros.
Y es más, la especie humana es la especie que necesita más tiempo del cuidado de otra persona. Los cuidadores, generalmente la madre, el padre, o en su ausencia, personas que se vuelven significativas para alguien, ¿no? Estar con otra persona, estar con otros pensamientos, con otras ideas, se transmite mediante la sensorialidad del mundo, es decir, a través del contacto con las personas que se relacionan con nosotros. Y para esto, un tema muy importante en el desarrollo de estas capacidades tiene que ver con la teoría del apego que desarrolló el psicoanalista británico John Bowlby, ¿no? Pero una de las vías que se puede entender la teoría del apego es una vía biológica, o sea, porque el apego no solamente tiene una función psicológica, tiene una función biológica, la cual va a permitir sostener después las funciones psicológicas, ¿no? Los animales en general, el apego les sirve para poder protegerse de los depredadores, es decir, es un sistema de protección. Con los seres humanos exactamente lo mismo. Lo que hace el apego cuando lo establecemos es desarrolla la capacidad de sentirnos protegidos y cuidados. Es una manera de proteger la supervivencia emocional, la física también. Hay investigaciones que muestran que la carencia sostenida del vínculo emocional puede llegar incluso al marasmo y a la muerte de los bebés, ¿no? Y también el apego permite la regulación afectiva, la autorregulación. Brinda sentimientos de seguridad y permite modular los sentimientos sin desbordarse. No podemos colegir de esta idea que, por ejemplo, problemas en la etapa del apego pueden estar vinculados a las personas que tienen grandes dificultades para el control de sus impulsos. Pero veamos algunas premisas desde el punto de vista relacional que me parece interesante por lo menos plantearlas, ¿no? Todo desarrollo, y el desarrollo humano en particular, sucede en un contexto transubjetivo, en algo que nos trasciende a nosotros, que no es solamente lo que pasa entre una persona y nosotros, la madre o la familia y nosotros, sino en el ambiente también donde vive esta familia, ¿no? La emoción es el motor del desarrollo. Si no hay emoción, tampoco hay conocimiento, como bien saben los que les interesa la neurociencia. Son ellos los que plantean esto, ¿no es cierto? Toda la emoción tiene que ver con el predominio de lo no verbal, es decir, la cantidad de comunicación y vínculos que hacemos de los que no somos conscientes y que están relacionados a ese espacio previo al desarrollo de las capacidades verbales, pero que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades verbales. La inferencia de intenciones dirige la experiencia. A esto se le ha llamado se me fue la palabra y justamente no la quería anotar porque quería acordarme, que es la capacidad de predicción, la confianza epistémica se llama, ¿no? Que es el bebé desarrolla una confianza que sus sensaciones, sus recuerdos, su memoria, confía en que eso que ha sentido va a ser así en la realidad. Es decir, si el bebé tiene la experiencia de que la madre lo cuida, lo protege, lo calma, que cuando él, por ejemplo, llora, la mamá viene y lo atiende o alguien viene y lo atiende, entonces eso le permite desarrollar esa confianza epistémica. Sabe que ante un comportamiento va dando las bases, por supuesto, no es que lo sepa racionalmente, ¿no? Que ante una situación determinada va a poder confiar y saber que eso que él siente se va a producir. La falla en esta confianza epistémica es la que genera grandes dificultades en cualquiera de nosotros. El desarrollo, todo desarrollo humano tiene lugar en el diálogo entre las mentes. No hay posibilidad, como decíamos al principio, de que alguien pueda desarrollarse aislado. Necesita el contacto con otras mentes, ¿no? Como dicen los neurocientíficos, el cerebro es un órgano destinado a estar en contacto con otro cerebro, ¿no? Para poderse desarrollar. El desarrollo no es lineal.
y esa linealidad no es que sea una linealidad progresiva, sino que esa progresión más bien suele ser caótica y dinámica, tiende a ordenarse y tiende a producir caos, pero en esa dinámica de ese desarrollo se va estructurando formas de pensar, formas de relacionarse. El tiempo del desarrollo del niño no es tanto el cronológico, ¿no? No es esta etapa es así, sino que es el tiempo de la oportunidad. No todos nos desarrollamos al mismo momento, al mismo tiempo. Hay niños que necesitan más tiempo, hay niños que se desarrollan más temprano, como es adultos o adolescentes o jóvenes o mayores que tienen su tiempo para producir determinadas experiencias, ¿no? Todo lo emocional es lo que antecede al lenguaje, ¿no? Y todo esto constituye el campo no formulado o prefigurado que se inscribe incluso en la vivencia corporal y que después va a tener posibilidades de ser expresado en nuestra mente. La regulación psíquica de las necesidades fisiológicas en el sistema de vinculación integra el sistema estructurante del desarrollo temprano. Es decir, esta regulación psíquica va entrando en contacto con todo un sistema de apego y de vinculación entre el niño y los cuidadores, y esto va a constituirse al mismo tiempo la organización de una estructura en su mente. ¿Okay? Nosotros, tomando las ideas de Donald Stern, un psicoanalista relacional, nos dice lo siguiente: nosotros necesitamos conocer que somos conocidos por otros. Es decir, no hay peor situación que le puede pasar a un ser humano, y vemos esto en el mundo social, cuando es invisibilizado, cuando no se le toma en cuenta. Los niños, y esto parte de la niñez, el niño necesita ser reconocido por los adultos. Y cuando el niño siente que no es reconocido por los adultos, es ahí donde entra en conflicto con su sensación, sus vivencias, y siente esta falta de reconocimiento de los adultos como una agresión, ¿no? Y Bowlby, el que desarrolló la teoría del apego, tenía una frase que a mí me parece central. Él dice que la violencia es inversamente proporcional a la empatía. Es decir, mientras menos empatía hay entre las personas, hay mucho más posibilidad de que ésta genere violencia, ¿no? O si se quiere, si nosotros somos capaces de desarrollar empatía entre nosotros, somos capaces de reducir la posibilidad de que se produzca alguna violencia, ¿no es cierto? Entonces, la mentalización es la posibilidad de resonar entre las personas, de alinearse en el sentido de ponerse en una frecuencia en que se puedan escuchar y entender. Y como bien dice Stern, que me parece una expresión muy poética, compartir paisajes mentales. Es decir, la idea que uno nos pasa cuando nos sintonizamos con alguien, entendemos que tenemos como una entre las dos personas, entre los dos partícipes, entre los dos interlocutores, como querramos llamar, tenemos la idea de una imagen que nos une. Y eso en psicoterapia es muy importante, porque cuando alguien que busca ayuda siente que su interlocutor, el terapeuta, solamente cumple una función mecánica, entonces no siente esta resonancia, no siente esta alineación y no siente que comparte paisajes mentales. O sea, se hace un trabajo, pero no se hace una relación, un vínculo, ¿no? Y el desarrollo de ese apego seguro, que también se produce, dicho sea de paso, en los procesos terapéuticos, lo usemos o no como tema conceptual de nuestro trabajo, pero se da el fenómeno de seguridad. Todos tenemos la experiencia, si quieren, no la veamos en el campo solamente psicológico, en cualquier campo vamos donde alguien y no basta que esa persona sepa su oficio, su actividad, su profesión, sino que además pueda resonar con uno, nos entienda. Eso es central en el trabajo terapéutico, ¿no es cierto? Entonces, ese apego seguro, las personas que desarrollan tienen más facilidad para, cuando establecen relaciones y vínculos, puedan sentir esa confianza, ¿no? Y sientan que esa información que recibe del otro es fiable,
¿no? Les decía hace un momento la confianza epistémica. Esa confianza epistémica, esa información fiable, va a tener, sin lugar a dudas, una ventaja, perdón, cognitiva, porque esto se expresa en términos educativos, pedagógicos, que aquellos que desarrollan apego seguro, también en la escuela, por ejemplo, o que parten de un apego seguro en el hogar, y ese apego seguro se reproduce en la escuela, en el ámbito educativo, esas personas tienen un mejor rendimiento académico, un mejor rendimiento intelectual y un mejor desarrollo de sus capacidades intelectuales. La mente humana funciona con el otro, no funciona por sí misma. Es decir, puede hacer actividades mecánicas, probablemente el cerebro, el cuerpo, ¿no es cierto? Pero sabemos, hubo un rey prusiano que, para que vean ustedes qué importante es el vínculo, que pensó que si es que él lograba poner a 100 chicos, 100 niños recién nacidos, aislarlos de cualquier apego, cualquier afecto, estos chicos iban a desarrollarse como unos soldados así invencibles, con una ferocidad espantosa, y que iba a tener, por lo tanto, el mejor ejército del mundo. Los 100 chicos murieron, porque además estaba en condiciones donde no lograban vínculos con nadie. Y después han habido otras experiencias clínicas también que han mostrado esto, para que vean ustedes qué importante es el vínculo humano. La evolución ha preparado nuestros cerebros para la psicoterapia, es decir, entendamos qué es la relación con los demás para poder aprender del mundo mental con los demás, ¿no? Pero aprendemos de esos que confiamos, ¿no? Vemos en un medio donde vivimos en una situación de desconfianza, esto no puede generar posibilidades de entender y comprender al otro. Por eso es muy importante crear para el desarrollo de los seres humanos, de los grupos, de las comunidades, de los colectivos, es muy importante la confianza y la posibilidad de tener esa disposición a entrar en contacto con los demás. ¿Qué posibilidades hacen que los niños puedan desarrollarse, ¿no? En esta línea donde estamos hablando implícitamente de todo esto que les señalo con el desarrollo de la imaginación, ¿no? Porque cuando hablamos de confianza epistémica, de algún modo, también hablamos de imaginación, donde no solamente es un aspecto afectivo, es un aspecto cognitivo-afectivo, o afectivo-cognitivo, como se prefiera, ¿no? ¿Y cuáles son las necesidades para que el niño se desarrolle, ¿no? Lo que necesitan todos nosotros, todos los seres humanos, en la casa, cuando recién nacemos, pero después en el trabajo, en la escuela, en cualquier actividad que ustedes imaginen, necesitamos un núcleo seguro. La psicoterapia, por lo tanto, si no desarrollamos un vínculo donde el paciente se sienta seguro con nosotros, no vamos a poder generar un proceso terapéutico. Podemos hacer una imitación de un proceso terapéutico, pero eso es otra cosa. Cuando hay un vínculo seguro, se produce sintonía, es decir, hay posibilidad de conectar con las emociones de uno y otro, y hay contingencia. Esto quiere decir que uno puede tener la posibilidad de comprender lo que está sucediendo. El entorno seguro es la familia, la comunidad, la escuela, y esto va a desarrollar los vínculos que creamos a partir de las interacciones. Como les decía, la confianza epistémica, ¿no es cierto? Eh, por eso es importante cuando somos niños también movernos, experimentar en nuestro organismo, y después en la vida adulta también el cuerpo y la expresión del cuerpo es muy importante. La curiosidad, cuando hay un apego seguro y cuando hay un espacio de seguridad, uno puede aprender, perdón, explorar con mayor calma, ¿no? Precisamente los que no tienen un apego seguro tienen más dificultades para estudiar, porque estudiar, aprender es entrar en territorios nuevos. Y si uno no siente esa seguridad para esos conocimientos nuevos, entonces tiende a retraerse, como ocurre con los que tienen los estilos de apego ansioso o evitativo, que se retraen y les es más difícil entrar en contacto, y ni qué decir del apego desorganizado, ¿no es cierto? Entonces, desarrolla la imaginación, se autorregula, puede, porque
el apego no se trata de anular las emociones, se trata de poderlas regular y autorregular, ¿no? También les permite la diversión. Hay gente que, los que padecen, por ejemplo, lo que se llama anedonia, la incapacidad de sentir disfrute o placer. Entonces, uno también va registrando, ¿no? Esos niños que se les evita el placer o se les da el gusto en todo, no pueden reconocer aquellas cosas que no les dan placer y las que les dan placer. Entonces se les hace la vida más difícil. ¿Ok? Lo que hace también este espacio del mundo seguro es, les permite integrar las experiencias, aunque sean difíciles, pero le permite entender aquello que parte de uno, aquello que es parte de la circunstancia y aquello que el niño que va en desarrollo puede ir haciendo. Y es muy importante además no estigmatizar, ¿no es cierto? Sabemos que los adjetivos, cualquiera que estos sean positivos o negativos, lo que hacen es desubican al ser humano de una actitud posible, una capacidad, ¿no es cierto? Alguien, me estoy refiriendo cuando en las familias donde se les sobrevalora a los hijos o se les infravalora, ¿no es cierto? Ambos extremos tienen consecuencias que no son de lo más saludables, ¿no? Lo que hay que tener presente es que el mundo cambia, la vida cambia, ¿no es cierto? El cambio es lo que es permanente en nuestras vidas. Los que son de mi generación, la Lima que conocieron, la Lima, los que somos limeños o los peruanos, el Perú que fue hace 50, 60, 70, 80, 90, 100 años y el de ahora es otra cosa, ¿no? Y hace poco hemos tenido una manifestación palpable del cambio que se ha producido en nuestro país, ¿no? La posibilidad de conectar con el mundo actual y mantener el interés con el mundo actual es muy importante. Por eso también la conexión con el mundo, con lo que nos rodea y la posibilidad de poder procesarlo y incorporarnos al mundo y saber que somos no solamente parte del mundo, sino que podemos intervenir en el mundo y podemos transformar también las circunstancias que puedan generarnos un malestar, un dolor, una dolencia, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá también le va a permitir a los otros, y esto se da en los procesos terapéuticos, entiéndase, crear las condiciones para aceptar cosas, cambiarlas y poderlas pensar, que es parte importante de nuestro trabajo profesional. Entonces, cuando el niño pierde esta capacidad de jugar, porque en ese crecimiento el niño, los seres humanos, jugamos. Eh, y cuando pierde el ser humano esa capacidad de jugar, es decir, me refiero no solamente al hecho de la diversión, sino al jugar, poder interactuar con pensamientos, crear, desarrollar la imaginación. En primer lugar, cuando la madre no está disponible, por ejemplo, o la madre o alguien que la reemplace, que esté ahí cuando el niño lo necesite. ¿Okay? Cuando es parte de narrativas rechazantes, ¿no? Ya sea en las fantasías, en las circunstancias, en las verbalizaciones del entorno, ¿no? Cuando hay dificultades con la intimidad, es decir, cuando hay dificultades para que el entorno, el medio, puedan conectarse con lo que se siente, ¿no es cierto? Cuando hay dificultades en las narrativas, es decir, cuando, imagínense ustedes, esta etapa que nos está tocando vivir a todos, qué importante es que los padres no carguen con narrativas, pues, desvalorizantes o narrativas abrumadoras para los niños, ¿no? Esto ya no, por ejemplo, imagínense una casa donde esté un niño y dice, no, ya no aguanto, ya no puedo, esto es terrible, ¿qué va a pasar? Y le va cargando de angustia, aunque sean, entiéndanme por favor, válidas las preocupaciones de los adultos, pero transmitírselas todo el tiempo a los niños es lo que puede ser perturbador. Cuando hay una madre que es muy intrusiva, que no le deja a los niños desarrollar sus propias capacidades y siente que la madre cree que puede intervenir sobre los niños, ¿no?
cuando el niño está contaminado por esa narrativa materna y la madre piensa que lo que ella cree, el mundo como ella se ha construido es lo que vale, el resto no. Entonces, ella hace que el hijo, la hija, vea el mundo como ella lo espera y no le da la posibilidad de desarrollar la autonomía al hijo, ¿no? El ambiente puede ser traumatizante y todo esto va a llevar al déficit de la teoría de la mente, es decir, le va a restar la posibilidad de desarrollar muchas capacidades. Hay una disminución en los recursos para la vida, para la vivencia o la supervivencia, si se quiere, ¿no? Uno de los autores psicoanalíticos importantes entre nosotros es Fonagy, un psicoanalista de origen húngaro, pero que ha desarrollado en Inglaterra, en el mundo británico, ¿no? Y en este sentido, el concepto de mentalización es el concepto, a mi modo de ver, un concepto central que tendría que estar presente como propósito, si se quiere, de desarrollo de los seres humanos. ¿Y qué nos referimos? Y esto estamos tomando muchas ideas de Fonagy. El concepto de mentalización es la capacidad para percibir e interpretar la conducta nuestra o de otros como estrechamente relacionado con los estados mentales intencionales, ¿no? Entonces, los estados mentales están vinculados con el comportamiento. ¿Qué nos va a permitir a nosotros? Una representación de nosotros mismos. Es decir, nosotros podemos imaginar que nos comportamos de una manera porque nos sentimos o nuestro estado mental era de un modo determinado. Pero también nos permite interpretar las conductas de los otros, ¿no es cierto?, en función de sus estados mentales. Fulano de tal dijo, hizo, no hizo esto o lo otro, porque se sentía así o porque estaba afectado por esto, en fin, ¿no es cierto? Es un proceso social, en cualquier proceso social, perdón, se desarrolla de la proximidad de la figura de apego en los primeros años de vida. Es decir, esta vinculación y esta sintonía que decíamos al principio es la que va a permitir el desarrollo de esta capacidad en los seres, esta capacidad que después se va a presentar para la psicoterapia también. La regulación está directamente vinculada a la regulación emocional. ¿Qué pasa precisamente para entender con aquellas personas que tienen disfuncionalidad o tienen disfunciones en la mentalización? ¿Qué es lo que hacen? Lo que suelen hacer con ellos mismos y con los demás es malinterpretan sus estados mentales, ¿no? Y esto suele estar vinculado con los trastornos límite de personalidad. Yo creo que además, en muchos casos, no solamente en los trastornos límite de personalidad, sino que vemos muchas patologías, en muchas estructuras de personalidad, pueden haber esta disminución o esta disfunción en la mentalización. Para Bateman, en inglés Bateman y Fonagy, en ese sentido, como acabo de decir, yo concuerdo con ellos, es que ellos piensan que todos los trastornos mentales son, de alguna manera, trastornos de la mentalización. Por eso es que comparto que esto es un tema muy importante a entender, a comprender, porque además se trabaja no solo en el ámbito terapéutico, sino tiene que ver con todo el ámbito de la vida humana, la casa, la escuela, la universidad, el trabajo, las empresas, las organizaciones, cualquiera. Y estos trastornos en la mentalización van a llevar a problemas de inestabilidad, las relaciones interpersonales, por lo tanto, van a ser inestables y vamos a poder observar trastornos de conducta también, ¿no? Para que pueda desarrollarse la mentalización, es importante que ésta se desarrolle en un contexto de apego seguro, ¿no es cierto? El bebé, cuando viene al mundo, carece de una representación subjetiva y coherente de sí mismo. Él, el bebito, no es capaz de distinguir sus estados mentales de la realidad. Él no se percibe como un self-agente que se llama, es decir,
como él no se percibe como alguien que produce cosas, ¿no? Que su comportamiento genera determinadas cosas, que su llanto pueda generar, por ejemplo, irritabilidad en la mamá o en el papá, ¿no? Él no distingue todavía eso. Entonces, para que esto se pueda desarrollar, son los otros quienes lo tienen que ver y ayudar a desarrollarse como un self-agente, es decir, como alguien que está en relación con los demás. Nosotros desgraciadamente vemos en nuestro entorno, en muchos espacios, donde no hay lo vemos, habrían ejemplos miles, ¿no? Donde la gente no reconoce su responsabilidad, por ejemplo, en las acciones, ¿no? Un ejemplo grueso, ¿no? Se pasa la luz roja, el policía lo detiene y inmediatamente lo que hace es pedir perdón, disculpa o le echa la culpa a alguien o no asume su responsabilidad, no ve que eso que está ocurriendo, por ejemplo, es porque él cometió algo, ¿no? Sino que inmediatamente busca cualquier excusa, ¿no? Y pasa en la vida cotidiana y en la terapia, por supuesto, parte del desarrollo del proceso terapéutico es ayudarlo precisamente al ser que va en busca de ayuda a sentirse, imaginarse, pensarse como un self-agente, es decir, es alguien que no solamente puede cambiar la vida de los otros, sino que básicamente puede cambiar su propia vida, puede cambiar sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, sus conductas. ¿Okay? Esto también, el desarrollo de la mentalización hace que sea consciente de cómo lo perciben los demás, ¿no es cierto? Es decir, como una persona que piensa, siente y hace. ¿Okay? Hay muchísimos casos, más de lo que uno se imagina, de personas que no entienden por qué las personas, por ejemplo, hace una conducta o tiene una conducta que incomoda y cuando se les dice algo, le parece que la persona que se lo recuerda está equivocada porque no entiende cómo puede haber esta relación entre una cosa y la otra, ¿no? Ah, esto lo vemos rápidamente, el desarrollo de nosotros como agentes pasa primero con la autopercepción física primero, después la autopercepción social. El ser teleológico quiere decir el ser que comienza a tener idea de que su comportamiento tiene un sentido, tiene unas consecuencias, ¿no? Y comienza después a darse cuenta que tiene intenciones y, por supuesto, que el self puede representar lo que le ocurre a él en su mundo interior, ¿ok? Entonces, ¿cómo entender los estados mentales de los niños o cómo el niño entiende los estados mentales? Hay dos maneras que ocurren en la vida mental. Uno es lo que se llama la equivalencia psíquica y el otro es el modo aparentado. El modo aparentado es lo más cercano a la imaginación. La equivalencia psíquica quiere decir que lo que está en mi mente y lo que está afuera es lo mismo. Por ejemplo, yo me encuentro con una persona, hace poco entrevisté a una persona que se tuvo que hacer un examen, estos legales por un tema legal, y me contaba que fue a la entrevista, a la evaluación, y el psiquiatra le dice que seguramente él estaba angustiado por una cosita que hizo en la puerta y que él estaba de mal humor, es decir, sabe Dios qué cosa vio el profesional, que ya es decir, para él, esta persona le pasaba lo que él creía en su mente, ¿no? Esto es un modo de funcionamiento de equivalencia psíquica, ¿no? Y eso le pasa a los bebés. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, porque no estamos exentos de que nos ocurra algunas veces, a los colegas, ¿no es cierto? Por eso es importante tener presente cómo funciona nuestra mente, ¿no? En el modo equivalente, la fantasía es parte importante porque es lo que conecta con la realidad. Y eso tiene que ver con el modo aparentado. Cuando hay una disociación, una separación entre el estado mental y la realidad física,
entonces ahí Doctor, una persona puede comenzar a crear lazos y a tratar de entender una cosa con la otra, ¿no? doctor, disculpe, le quedan 3 minutos más, Sí, por sí, favor. sí. Ahorita termino. La mentalización logra integrar ambos modos de representación. Eso es lo importante, de tal manera que los estados mentales representan con bastante precisión la realidad, pero al mismo tiempo se mantienen separados de la misma. Es decir, la imaginación no niega la realidad, ¿no? Sabe que no es necesariamente la realidad, pero la ayuda a conectarse con la realidad. Eso es lo que me parece importante y por eso el tema del título del trabajo es el otro y la imaginación, precisamente por lo que quería rescatar y señalar y valorar que la imaginación es un instrumento valiosísimo, importantísimo, que no lo debemos sacrificar en aras a una racionalidad absoluta. Es importante racionalizar, entender, comprender las cosas desde el punto de vista intelectual, pero no debemos dejar de lado todo ese mundo emocional y afectivo, en donde hoy, por ejemplo, leía temprano un artículo en el que en el futuro lo que se va a necesitar es desarrollar las habilidades blandas y bueno, el sesgo de la persona era la computación y que todos los conocimientos de memoria podrían no dejarlos de lado, pero cambiar un poco los intereses en el futuro, ¿no? Y también pensar que los distintos espacios, la escuela, la formación, las comunidades, ¿no? Desde los municipios, el desarrollo de las capacidades emocionales, el desarrollo de la interrelación, va a ser una tarea importantísima para poder construir y desarrollar en el futuro la vida social en nuestro país. Y en la psicoterapia es necesaria, ¿no es cierto? El desarrollo, nunca nos detenemos, nunca es suficiente el desarrollo de los terapeutas de estas capacidades en las que de lo que se trata es no de construir necesariamente un diagnóstico o enorgullecernos de nuestro conocimiento, sino lo que se trata es, además, por supuesto, los diagnósticos son importantes porque nos dan una cierta referencia, pero lo más importante es el vínculo con el paciente. Creo que es necesario no perder de vista esto, ¿no? Es ese vínculo que hoy se sabe que además es la fuente de los éxitos terapéuticos. Creo que aquí eh, podemos quedarnos para, no sé, las preguntas que puedan haber, que pueda haber suscitado, si es que hubiese alguna, por supuesto. Bien, doctor. Al parecer, por ninguna de las dos plataformas hay preguntas, pero quizás un tema que nos puede quedar pendiente podría ser quizás recomendar algunos libros, alguna bibliografía sugerente acerca del tema que acaba de presentar el día de hoy. Sí, todos los textos que puedan ser de apego, Bowlby, Fonagy, Peter Fonagy, hay muchas cosas al respecto. Mario Marrone, que es un discípulo de Bowlby, Manuel Cortina, que también es un psicólogo psicoanalista norteamericano, de origen argentino pero norteamericano, y todo lo que tenga que ver con esta área, hay mucha bibliografía que puede ser muy importante. Yo creo que, y reitero, ¿no? Ya que has planteado esta idea, es que no solamente es un conocimiento académico, intelectual del tema, hay que, como terapeutas, los que quieren hacer terapia, los psicólogos que quieren crecer internamente, es también arriesgarse a experiencias vivenciales que después le puedan dar enriquecimiento a su vida y que puedan hacer el trabajo de ayudarlos a conectar y aprender. Si es que por alguna razón tienen dificultades para conectarse con las otras personas, están a tiempo para desarrollar estas habilidades. Y después también, después de lo experiencial, viene la parte académica,
lectura para entender estos conceptos, ¿no? Pero vivirlos, yo creo que sería un paso importantísimo, ¿no? Cualquiera, y esto lo digo con cualquiera que sea la corriente psicológica, no, no solamente es algo que planteo para los que somos psicoanalistas o dinámicos, o humanistas o gestálticos, sino también a todas las otras corrientes psicológicas que traten a personas. Yo creo que es muy importante desarrollar estas capacidades.